La manipulación manual de cargas es cualquier acción donde una persona levanta, sostiene, empuja, jala, desplaza, carga o baja un objeto usando su propio cuerpo. Esta actividad puede parecer simple, pero realiza una exigencia biomecánica muy alta sobre músculos, tendones y articulaciones, especialmente en la región dorsolumbar. Según la guía técnica del INSHT, toda carga que supere los 3 kilogramos tiene el potencial de causar una lesión si se manipula en condiciones desfavorables, y toda carga superior a 25 kilogramos es considerada un riesgo significativo, incluso cuando se manipula en condiciones aparentemente correctas. Este es el primer fundamento importante. No es solo el peso, es la combinación de peso plus postura plus distancia plus frecuencia más entorno. Para entender realmente el impacto, veamos cómo responde el cuerpo al levantar una carga. La columna vertebral funciona como un sistema de palancas. Cuando levantamos una carga cercana al cuerpo, la columna mantiene su alineación natural y las fuerzas internas se distribuyen adecuadamente. Pero cuando la carga se aleja del cuerpo, incluso unos pocos centímetros, el brazo de palanca aumenta y la presión en los discos intervertebrales se multiplica. Por ejemplo, sostener una caja de 10 kilos a 40 centímetros del cuerpo puede generar más de 150 kilos de presión sobre los discos lumbares. Este es uno de los motivos por los que muchas lesiones aparecen incluso con cargas relativamente bajas. En el trabajo diario, esta situación se combina con posturas incorrectas. Flexionar la espalda para levantar un objeto desde el suelo, girar el tronco mientras se sostiene peso o manipular cargas por encima de los hombros. Todas estas acciones aumentan la compresión vertebral y crean fuerzas de cizalla, que son especialmente peligrosas para los discos y los ligamentos de la zona lumbar. También producen microtraumatismos acumulativos que, con el tiempo, pueden convertirse en hernias discales, lumbalgias crónicas o dolor radicular. Ahora hablemos del factor altura, otro elemento clave del riesgo. La guía técnica establece que la zona más segura para manipular cargas se encuentra entre la altura de los nudillos y los codos. Cuando levantamos desde el suelo, la columna debe flexionarse y esto aumenta notablemente la carga sobre los discos. Y cuando levantamos por encima de los hombros, los músculos deltoides, trapecios y la articulación del hombro se ven excesivamente exigidos, aumentando el riesgo de lesiones en los manguitos rotadores. Por eso, una parte fundamental del trabajo seguro consiste en organizar el almacenamiento para colocar los objetos pesados en niveles medios y evitar, en lo posible, la manipulación desde el suelo o sobre la cabeza. Otro concepto esencial es la distancia horizontal, que representa lo lejos que está la carga del cuerpo. Este factor tiene un peso enorme en la evaluación de riesgo. La guía técnica del INSHT indica que a mayor distancia horizontal, menor debe ser el peso permitido. Esto se debe a que el cuerpo trabaja más y la exigencia aumenta de forma exponencial. Por ejemplo, una carga que podría considerarse aceptable a 25 centímetros del cuerpo puede no serlo a 40 o 50 centímetros. Por eso es fundamental siempre acercarse a la carga antes de levantarla y mantenerla pegada al torso. El cuarto fundamento técnico es la frecuencia con la que se manipula la carga. No es lo mismo levantar 10 kilos una vez que levantarlos 300 veces al día. La tabla de la guía INSHT establece factores correctivos que reducen el peso aceptable a medida que aumentan la frecuencia y la duración de la manipulación. Cuando las tareas son repetitivas y se realizan cada pocos segundos, los músculos no tienen tiempo suficiente de recuperarse. Esto produce fatiga acumulada, deterioro muscular y un incremento en la probabilidad de lesiones.
Relacionada con la frecuencia está la distancia recorrida con la carga. La guía técnica señala que en una jornada de 8 horas, la cantidad total de peso transportado no debe superar ciertos límites. Por ejemplo, recorrer más de 10 metros repetidamente incrementa el riesgo porque la musculatura debe sostener la carga por más tiempo, aumentando la fatiga y potenciando la probabilidad de un movimiento brusco o un tropiezo. Otro fundamento esencial es el agarre de la carga. Las cargas que tienen asas, hendiduras o puntos de agarre reducen el esfuerzo, permiten mantener la muñeca en posición neutral y facilitan un manejo seguro. Por el contrario, las cargas voluminosas, resbalosas, sin asas o con bordes incómodos incrementan el riesgo, obligan al trabajador a realizar posturas forzadas y disminuyen el control del objeto. Por eso, un buen diseño del embalaje o un reempaque adecuado puede reducir considerablemente el riesgo. Pasemos al entorno. La guía técnica considera el entorno de trabajo como un factor de riesgo determinante. Un piso irregular, resbaloso o con obstáculos puede convertir una tarea controlada en una actividad peligrosa. Lo mismo ocurre con espacios estrechos donde el trabajador debe doblarse, torcerse o inclinarse para manipular un objeto. La iluminación deficiente aumenta el riesgo de tropiezos o errores en la evaluación del peso y tamaño de la carga. El calor, el frío extremo y la humedad también afectan la fatiga muscular y la capacidad del trabajador para realizar esfuerzos de forma segura. Finalmente, la ISO 11228 establece una consideración adicional: la capacidad individual del trabajador. Factores como la condición física, la edad, el historial de lesiones, la estatura y el nivel de entrenamiento influyen significativamente en la capacidad segura de manipular cargas. Una misma carga puede ser segura para un trabajador entrenado, pero riesgosa para otra persona más baja, más joven o con antecedentes de lesiones. En resumen, este módulo deja claros los fundamentos técnicos de la manipulación manual de cargas. El riesgo no depende únicamente del peso, sino de la combinación de múltiples factores: postura, distancia, altura, frecuencia, agarre, entorno y características individuales. Entender estos fundamentos te permitirá reconocer cuándo una tarea es segura, cuándo es riesgosa y cuándo requiere un método alterno o una ayuda mecánica. En este módulo analizaremos los factores que aumentan el riesgo de lesión durante la manipulación manual de cargas. Comprender estos elementos permite evaluar cualquier tarea y decidir si puede hacerse de forma segura, si requiere apoyo mecánico o si debe modificarse la técnica. El riesgo no depende solo del peso, es el resultado de varios factores que actúan al mismo tiempo. El primero es el peso real de la carga. Según la guía técnica del INSHT, el límite recomendado en condiciones ideales es de 25 kilos, que baja a 15 kilos para proteger a la mayoría de trabajadores. En casos excepcionales, trabajadores entrenados podrían levantar hasta 40 kilos, siempre sin torsión ni repetición. El segundo factor es la distancia horizontal, es decir, qué tan lejos está la carga del cuerpo. Mientras más separada esté, mayor esfuerzo debe hacer la zona lumbar. Por eso la carga siempre debe mantenerse pegada al torso. El tercer factor es la altura de manipulación. La zona más segura se encuentra entre los nudillos y los codos. Levantar desde el suelo aumenta la presión lumbar y levantar por encima de los hombros incrementa el riesgo en hombros y cuello. El cuarto factor son los giros del tronco. Combinar flexión y torsión es una de las principales causas de lesión lumbar. Siempre se debe girar con los pies, no con la cintura. El quinto factor es el agarre de la carga. Un agarre bueno facilita el control. Un agarre malo, cajas lisas o sin asas, aumenta el esfuerzo y reduce el peso aceptable. El sexto factor es la frecuencia de manipulación. Levantar un objeto una vez puede ser seguro,
pero hacerlo repetidamente aumenta la fatiga y el riesgo de lesiones acumulativas. A mayor frecuencia, menor debe ser el peso permitido. El séptimo factor es la distancia recorrida con la carga. Caminar cargando peso incrementa el desgaste de rodillas, cadera y espalda y exige reducir los límites de carga total por jornada. El octavo factor son las condiciones del entorno. Pisos mojados, falta de espacio, mala iluminación o calor excesivo pueden convertir una tarea sencilla en un riesgo. La prevención inicia con revisar y preparar el área. El noveno factor es el tamaño y forma de la carga. Objetos muy voluminosos o irregulares obligan a separarlos del cuerpo, reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de tropiezos y esfuerzos innecesarios. El décimo factor son las características individuales del trabajador. Personas con poca condición física, sin entrenamiento, con dolor lumbar previo, jóvenes o mayores deben manejar límites más bajos. La ISO 11228 considera estas diferencias. La manipulación segura no se analiza con un solo criterio. Peso, postura, agarre, entorno, frecuencia y capacidades individuales deben evaluarse en conjunto. La seguridad se logra cuidando todos estos factores al mismo tiempo. En este módulo aprenderás las técnicas correctas para levantar cargas de manera segura, utilizando principios de biomecánica, ergonomía funcional y las recomendaciones oficiales de la guía técnica del INSHT y de la norma ISO 11228. Estas técnicas no solo reducen el riesgo de lesiones, sino que aumentan la eficiencia del trabajo y disminuyen la fatiga muscular. Comencemos con el concepto más importante, la biomecánica natural del cuerpo. El cuerpo humano está diseñado para soportar cargas a través de la musculatura de las piernas y el centro abdominal, no a través de la parte baja de la espalda. Esto significa que la forma más segura de levantar peso es aplicando una estrategia que redistribuya la carga hacia los músculos más fuertes del cuerpo, como los glúteos, cuádriceps y erectores de la columna, mientras minimiza la flexión de la zona lumbar. La técnica correcta comienza incluso antes de tocar la carga. El primer paso es una evaluación visual. Observa la carga, su tamaño, su forma y su estabilidad. Verifica si tiene asas, si es resbalosa o si su contenido puede desplazarse internamente. Este análisis previo te ayuda a anticipar cómo debes ubicar tus manos y qué postura debes adoptar. Si la carga está demasiado lejos o en un espacio reducido, es preferible acercarla o reubicar objetos antes de levantarla. Una vez analizada la carga, acerque tu cuerpo lo más posible a ella. La regla es simple. Mientras más cerca esté la carga de tu cuerpo, menor será la carga que recibe la zona lumbar. Esta recomendación está directamente alineada con la guía del INSHT, que indica que la distancia horizontal es uno de los factores más críticos del riesgo. Ahora pasemos a la posición de inicio. Se recomienda colocar los pies separados a la anchura de los hombros para lograr una base estable de apoyo. Esta posición permite distribuir el peso de manera equilibrada y usar la fuerza de ambas piernas. Si el objeto es largo o voluminoso, puede que sea necesario adelantar ligeramente un pie para incrementar aún más la estabilidad. El siguiente paso es flexionar las rodillas. La flexión de rodillas permite mantener la espalda en una posición neutra, reduciendo la carga directa sobre los discos intervertebrales. Es importante evitar redondear la espalda o inclinarla excesivamente hacia adelante. La postura ideal es mantener la columna recta, con la mirada al frente, el pecho abierto y los hombros relajados. Cuando la espalda se flexiona, las fuerzas de compresión aumentan peligrosamente, incrementando el riesgo de lesiones. Una vez ubicado, coloca las manos en los puntos de agarre más seguros. Si la carga tiene asas o superficies diseñadas para sujetar, úsalas.
Si no las tiene, ubica tus manos firmemente en lugares donde puedas aplicar fuerza sin que la muñeca adopte posiciones extremas. El agarre debe ser completo, utilizando toda la mano y no solo los dedos, para reducir el esfuerzo de los músculos flexores del antebrazo. Llegamos al momento del levantamiento. El movimiento debe comenzar desde las piernas, no desde la espalda. Contrae ligeramente tu abdomen para estabilizar la zona central del cuerpo. Luego, extiende las rodillas y caderas de manera controlada para elevar la carga. Imagina que estás empujando el piso hacia abajo con los pies. Esta técnica activa los músculos grandes de las piernas y minimiza el esfuerzo lumbar. Durante toda la elevación, mantén la carga lo más pegada posible a tu cuerpo. Si la separas, aunque sea unos pocos centímetros, la presión sobre la columna aumenta considerablemente. También evita los movimientos bruscos. La aceleración repentina aumenta la fuerza necesaria para levantar y eleva el riesgo de pérdida de equilibrio. Una vez que la carga ha llegado a la altura deseada, adopta una postura erguida. Si debes caminar con la carga, hazlo con pasos cortos y controlados. Mantén la vista al frente para evitar tropiezos o desequilibrios. Evita girar el tronco mientras caminas. Si necesitas cambiar de dirección, hazlo girando los pies y el cuerpo al mismo tiempo. Ahora hablemos del descenso de la carga, un paso tan importante como el levantamiento. Muchas lesiones ocurren al bajar un objeto porque el trabajador relaja la técnica. Para descender correctamente, repite la misma secuencia del levantamiento. Acerca la carga al cuerpo, flexiona las rodillas y mantén la espalda recta. Controla la bajada con los músculos de las piernas y no permitas que la carga te arrastre hacia adelante. Hay varios errores comunes que deben evitarse. El primero es levantar con la espalda redondeada. Cuando se flexiona la columna, los discos intervertebrales soportan la presión de manera desigual, aumentando el riesgo de desplazamiento o hernia. El segundo error es girar durante el levantamiento o descenso. La torsión en combinación con carga genera fuerzas de cizalla que la columna no está diseñada para soportar. El tercer error es tirar del peso usando únicamente los brazos. Esto sobrecarga los hombros, el trapecio y la zona dorsal. Y el cuarto error es no asegurar el agarre, lo cual puede provocar que la carga se deslice o caiga, ocasionando lesiones directas. Ahora revisemos la biomecánica aplicada a cargas desde el suelo. Cuando una carga está directamente en el piso, la postura necesaria para levantarla es más exigente. En estos casos, la técnica más segura es separar los pies, acercarse completamente a la carga, flexionar profundamente las rodillas, mantener el abdomen activo y mantener la columna recta. Si la carga está ubicada en un lugar profundo, debajo de una mesa o en un estante inferior, lo ideal es acercar una rodilla al suelo y usar la posición de semi-arrodillado para reducir la flexión lumbar. En cargas voluminosas, el objetivo principal es evitar que el tamaño te obligue a alejar la carga de tu cuerpo. Si la carga impide mantenerla cerca del torso, la recomendación es trabajar con 2 personas o usar ayudas mecánicas. La guía técnica del INEEHT es clara en este punto. Cuando el volumen obliga a posturas forzadas, el riesgo se considera elevado incluso si el peso no es excesivo. Cuando la carga debe ser manipulada repetidamente, la técnica debe adaptarse para reducir el desgaste. Esto implica usar ciclos de levantamiento más lentos, alternar tareas, asegurar pausas activas y mantener una respiración controlada. La norma ISO 11228 indica que las tareas repetitivas deben evaluarse con límites de fuerza reducidos. Esto significa que una carga que es segura cuando se levanta una sola vez podría no serlo si se levanta docenas de veces por hora. Para finalizar este módulo, abordemos un principio fundamental. La técnica segura no es opcional, es una inversión en tu salud a largo plazo. Los beneficios de aplicar una técnica correcta son múltiples: menor riesgo de lesiones, mayor estabilidad, mayor control del peso,
reducción del esfuerzo y una mayor capacidad para trabajar sin fatiga excesiva. También mejora la productividad y reduce la probabilidad de errores o accidentes. En este módulo aplicaremos todo lo aprendido hasta el momento a situaciones reales de trabajo. Analizaremos cómo se comportan los factores de riesgo en escenarios concretos y cómo implementar técnicas de manipulación segura en el día a día. La teoría es esencial, pero el verdadero impacto se logra cuando llevamos ese conocimiento a la práctica laboral. Comenzaremos con uno de los escenarios más comunes. Levantar cajas desde el suelo en un almacén. Imagina que tienes una caja de 12 kilogramos ubicada directamente en el piso. Este escenario es riesgoso porque te obliga a flexionar la columna y separarte del centro de gravedad. Para manipularla correctamente, debes acercarte completamente a la caja, separar los pies al ancho de los hombros y flexionar las rodillas hasta alcanzar el objeto. Desde allí debes tomar la caja con ambas manos, mantenerla pegada al cuerpo y levantar usando la fuerza de las piernas. La clave en este caso es reducir al mínimo la inclinación lumbar y evitar los giros. Si la caja está muy pegada a una pared o en un espacio reducido, lo recomendable es desplazarla ligeramente hacia adelante antes de levantarla. El segundo ejemplo práctico corresponde al levantamiento de sacos o bultos como sacos de cemento, fertilizantes o granos. Estos objetos suelen ser pesados y carecen de un buen agarre, lo que aumenta el riesgo. La guía técnica del INSHT indica que cuando el agarre es malo, el peso aceptable debe reducirse. En la práctica, cuando manipules un saco, la técnica recomendada es ubicar un pie ligeramente adelantado para mejorar la estabilidad. Abrazar el saco desde abajo y apoyarlo temporalmente en tu muslo mientras te preparas para el levantamiento. Este paso intermedio disminuye el esfuerzo lumbar y permite reacomodar el agarre. Luego, levanta utilizando ambas piernas y mantén la carga lo más cerca posible del torso. Nunca levantes un saco desde los extremos, ya que esto aumenta la torsión y compromete los hombros. Otro escenario común es mover objetos voluminosos como electrodomésticos, cajas grandes, estructuras metálicas o materiales de construcción. En estos casos, el peso puede no ser elevado, pero el volumen obliga a alejar la carga del cuerpo. Cuando el volumen aumenta la distancia horizontal, el riesgo se dispara. En estas situaciones, la recomendación es utilizar ayudas mecánicas como carros, bandas, rodillos o pedir apoyo a un compañero. Si decides levantar un objeto voluminoso solo porque no pesa tanto, tu espalda será la que absorba toda la carga. Recuerda que, como establece el INSAT, cuando el tamaño obliga a posturas forzadas, se considera una tarea de riesgo elevado. Pasemos ahora a un ejemplo donde la carga debe colocarse en una repisa alta. Levantar cargas por encima del nivel de los hombros incrementa el riesgo para los hombros, los brazos y la zona cervical. La posición del brazo sobre la cabeza reduce la estabilidad de la articulación del hombro y exige más a los músculos deltoides y del manguito rotador. Para este tipo de tareas, la guía recomienda reducir el peso aceptable y utilizar siempre una base estable como una escalera o una plataforma. La técnica consiste en subir a la altura adecuada y mantener la carga a la altura del pecho antes de colocarla. De esta manera no tendrás que extender completamente los brazos. Si el objeto es pesado, es indispensable hacerlo entre dos personas. Ahora veamos un escenario muy común en bodegas: mover cargas repetitivamente durante la jornada, como pasar cajas desde un pallet a una mesa o desde un estante a un carro. La repetición continua aumenta el riesgo de fatiga muscular y deterioro de la postura. La guía técnica del INSHT establece factores de corrección que reducen el peso aceptable a medida que aumenta la frecuencia. Esto significa que algo seguro al inicio de la jornada puede volverse riesgoso al pasar las horas.
La técnica correcta en este caso es adoptar un ritmo constante y controlado, evitando movimientos bruscos. También es recomendable alternar brazos, variar la postura y realizar pausas activas cada cierto tiempo. Un ejemplo particularmente exigente es el transporte manual de cargas a lo largo de distancias prolongadas. Imagina que debes llevar un objeto de 15 kilos por un pasillo de 20 metros. Aunque el peso parece moderado, la distancia incrementa la fatiga muscular y afecta la estabilidad. La guía indica que cuando las distancias superan los 10 metros, se reduce el total de peso que puede transportarse en una jornada. En la práctica, esto significa que debes evaluar si realmente es necesario cargar la carga o si es más seguro usar un carro o una carretilla. Si decides transportarla manualmente, mantén la postura erguida, pega la carga al torso y camina con pasos cortos, evitando acelerar o girar bruscamente. Ahora analicemos el escenario de trabajar en superficies irregulares o resbalosas. Este es uno de los entornos más peligrosos para manipular cargas. Cuando la superficie no es estable, el cuerpo pierde equilibrio y la musculatura compensa adoptando posturas forzadas. La guía técnica señala que los suelos irregulares aumentan significativamente el riesgo de lesiones y caídas. La mejor práctica es preparar el área antes de levantar la carga. Limpiar el piso, eliminar obstáculos, secar derrames y asegurarte de tener suficiente espacio para maniobrar. Si no puedes mejorar la condición del piso, debes reducir el peso que vas a manipular y aumentar la precaución en los movimientos. Pasemos ahora a un área importante: manipulación de cargas con contenido móvil o inestable, como baldes con líquidos, cajas con arena suelta o objetos cuyo centro de gravedad cambia. El contenido móvil genera desplazamientos inesperados que pueden desestabilizar al trabajador. En estos casos, la técnica correcta es mantener la carga aún más cerca del cuerpo, sostenerla por debajo del centro de gravedad y evitar movimientos rápidos o cambios de dirección bruscos. Si la carga puede sellarse o estabilizarse antes de manipularla, esta es siempre la mejor opción. Otro ejemplo práctico es la manipulación manual de cargas en altura baja, como cuando un objeto está en la parte inferior de un estante o dentro de un cajón. Estos escenarios obligan al trabajador a doblarse, torcerse o inclinarse excesivamente. La técnica recomendada es arrodillarse sobre una rodilla o utilizar una posición de zancada que permita mantener la espalda recta mientras alcanzas la carga. La guía del INSATE señala que la inclinación del tronco es uno de los principales factores de riesgo, por lo que cualquier técnica que evite esa inclinación reducirá significativamente el riesgo. También debemos considerar el escenario de trabajo coordinado entre dos personas. Cuando una carga es demasiado pesada o voluminosa para una persona, trabajar en equipo es la solución más segura. La técnica adecuada implica que ambos trabajadores coordinen sus movimientos, levanten al mismo tiempo y mantengan la carga nivelada. La comunicación es esencial. Deben acordar cuándo levantar, cuándo caminar y cuándo bajar la carga. Si uno de los dos pierde el equilibrio o realiza un movimiento inesperado, el otro debe detenerse de inmediato. Finalmente, abordemos la planificación previa al levantamiento, uno de los aspectos más importantes de la manipulación segura. Antes de mover una carga, debes preguntarte: ¿cuál es el peso real? ¿Puedo acercarme lo suficiente? ¿Tengo espacio para moverme? ¿El piso está seguro? ¿Necesito ayuda mecánica? ¿El agarre es adecuado? ¿Hay rutas libres de obstáculos? Esta breve evaluación reduce enormemente el riesgo de lesiones porque te obliga a pensar antes de actuar. La manipulación manual de cargas no debe ser una acción impulsiva, debe ser una acción planificada.